Bueno, en este momento entonces vamos a presentar el simposio de Laboratorios Casará y el tema es lindísimo, lindísimo. Es el eje intestino-piel, los probióticos como nueva herramienta terapéutica. Un tema hermosísimo y vamos a tener el placer de escuchar a los doctores Cristian Boggio Marcet, en primer lugar, que es médico pediatra, gastroenterólogo, director de la carrera de especialista en gastroenterología pediátrica de la Facultad de Medicina de la UBA. También es director de la maestría en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica de la Universidad de El Salvador y es miembro fundador de la comisión directiva de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Y además a nuestra querida Paula Luna, que todos la conocen, que es una dermatóloga pediatra muy querida, que es médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital Alemán, que es colaboradora de la sección de dermatología pediátrica del Hospital Ramos Mejía y subdirectora de la carrera de dermatología de la UBA. Con ustedes, los disertantes. Muchísimas gracias, Ali, por la presentación. Estamos esperando que se conecte el doctor Boggio, que estaba con una pequeña dificultad, a ver si puedo ingresar, porque la idea era que poder trabajar en conjunto en este tema tan interesante, poder hacer una presentación también multidisciplinaria, porque para poder hablar, ahí está Cristian, hola Cristian, porque para Hola, poder ¿qué hablar del tal? eje intestino-piel necesitamos a alguien que se dedique al intestino y a alguien que se dedique a la piel. En realidad la idea es que todos nos dediquemos a la persona, por ahí enfocados uno en el intestino y el otro en la piel. Hola Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo acá soy un poco el bicho raro, ¿no? Entre todos los dermatólogos, tengo un gastroenterólogo, pero bueno, la idea es hablar un poquito sobre el lado mío y cómo repercute en el ámbito de la piel, ¿no? Excelente, Cristian, Hola. si querés, podés empezar. Bueno, muchas gracias. Denme un segundito que voy a compartir. Se está viendo, ¿no? A ver. Perfecto, se ve, solo ahí está, Sí, estoy esperando. en Ahí está. presentación. Ah, estamos, listo. Bueno, primero y principal, quiero agradecerles especialmente a Paula, a Margarita y a todo el comité que dirige estas jornadas por la invitación. Realmente me honra que de repente los eventos de especialidad inviten o involucren a especialistas de otras áreas, porque creo que eso es una buena alternativa para poder intercambiar conocimientos. Así que un poco también agradeciendo al Laboratorio Casará que hizo posible esto. El tema que nos involucra ahora es el eje intestino-piel y los probióticos como una nueva herramienta terapéutica, que tal vez uno diría, ¿es una nueva herramienta terapéutica o tal vez es una herramienta que ya conocíamos y tal vez no la estábamos vinculando? Así que un poco lo que voy a hablar en estos 15 minutos es sobre la microbiota intestinal y qué relación tiene con el eje intestino-piel. Vamos a hablar un poquito sobre regulación inmunológica y qué importancia tiene específicamente un probiótico, que es el Bifidobacterium infantis, y por último, la utilización de los probióticos como herramienta terapéutica. Así que a modo de introducción, podemos decir que el intestino y la piel comparten varias características, ¿sí? Una es que están muy vascularizados, la otra es que están bien perfundidos, y la tercera, y no menos importante, es que están densamente inervados. Y estas son características muy importantes a la hora de pensar cómo se comunican un sistema con el otro, ¿sí? Pero lo más importante de saber es que están colonizados con distintas comunidades microbianas, ¿sí? Tanto la piel como el intestino funcionan como órganos
que son de contacto y son extremadamente importantes porque a través de la piel y a través del intestino, nuestro cuerpo se comunica con el medio ambiente, ¿sí? Por eso se dice que son órganos muy complejos desde el punto de vista inmunológico y están absolutamente integrados no solo con el sistema inmunológico, sino también con el sistema endocrino. También se sabe que la dieta y las enfermedades gastrointestinales van a tener una repercusión directa o indirectamente en la piel, y muchas dermatosis van a mostrar asociación con algunas enfermedades gastrointestinales. También se sabe que algunas condiciones que afectan principalmente el intestino también tienen manifestaciones en la piel, y muchas enfermedades dermatológicas tienen un trastorno gastrointestinal primario que muchas veces está subyacente, ¿sí? Si nos ponemos a pensar enfermedades como por ejemplo la enfermedad inflamatoria y la presencia de pioderma gangrenoso, o la alergia a la proteína de leche de vaca y su repercusión en la dermatitis atópica, bueno, esto nos muestra que de repente tenemos más cosas que nos acercan a los gastroenterólogos y a los dermatólogos que lo que nos alejan, ¿no? Y la realidad es que en esto juega un papel principal y primordial la microbiota intestinal, sobre todo en algo que los americanos llaman gut-skin axis, que es el eje intestino-piel, ¿sí? ¿Y qué significa el eje intestino-piel? En realidad, más que eje intestino-piel, diríamos eje cerebro-intestino-piel. ¿Por qué? Porque se sabe hoy absolutamente, y durante muchos años se ha postulado el eje cerebro-intestino, donde, por ejemplo, determinados estados emocionales, como pueden ser la depresión y la ansiedad, van a producir alteraciones directas en la función gastrointestinal que van a llevar a cambios en la microbiota intestinal, alteración de la permeabilidad e inflamación. ¿Qué sucede en esta situación? Muchas veces estímulos desde el punto de vista neurológico pueden alterar comportamientos a nivel del tracto gastrointestinal, y esto es algo que uno lo puede entender rápidamente, por ejemplo en el colon irritable, donde determinadas situaciones, como puede ser, yo siempre les explico a veces a los becarios, un examen, cuántas veces cuando uno tenía que rendir un examen se producía dolor abdominal o diarrea. Todo esto son cambios motores que suceden en el tubo digestivo y que llevan como fin último al aumento de la permeabilidad intestinal. Ese aumento de la permeabilidad intestinal hace que pasen sustancias que en situaciones fisiológicas no lo harían y generar una inflamación, que esa inflamación va a ser amplificada a todos los órganos de nuestro cuerpo y especialmente a la piel. Por eso este eje intestino-piel tiene su origen muchas veces en situaciones desde el punto de vista neurológico. Tan solo para mostrarles un trabajo, es un trabajo bastante antiguo, pero fíjense que en un estudio murino se adicionó Lactobacillus reuteri al agua que se le daba a los ratones y se produjeron diferentes alteraciones en el sistema tegumentario. Aquellos ratones que habían recibido Lactobacillus reuteri habían tenido aumento del espesor de la piel, foliculogénesis, aumento de la producción de sebocitos y habían disminuido el pH. Y todos habían llevado a un cambio de pelaje más brillante y más grueso en los que habían sido suplementados con probióticos en comparación con aquellos que no habían tenido suplementación. También habían visto que aumentaba las citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10 y habían disminuido las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 17. Esto realmente lo que determina la evidencia actual. Gracias, había alguien con el micrófono abierto. La evidencia actual sugiere que entonces probablemente se deba a una combinación de respuestas, tanto neurológicas como inmunológicas, a determinados cambios ambientales. Y cambios ambientales nos referimos sobre todo a la dieta, ¿sí? Y esto va a resultar muchas veces en inflamación sistémica de tipo crónica, que en última instancia va a tener repercusión directa a nivel de la piel.
Pero para eso es importante entender qué es lo que sucede con la microbiota desde el mismo momento del nacimiento. Y desde el mismo momento del nacimiento nosotros sabemos que el intestino es un órgano estéril y que los primeros colonizadores que va a tener el bebé al momento del nacimiento van a ser básicamente lactobacilos y bifidobacterias. ¿Que de dónde van a venir? No van a venir de otro lado que del canal de parto, que es por donde nace el bebé. Por lo tanto, el parto vaginal va a ser un elemento esencial para que el intestino empiece a poblarse con una microbiota que va a aumentar a lo largo de los primeros 2 a 3 años de vida y va a generar una comunicación directa con el sistema inmunológico para el desarrollo y para la evolución del mismo. Por supuesto que los bebés que nacen por cesárea van a tener una microbiota completamente diferente a aquellos que nacen por parto vaginal. Esa microbiota no va a tener tanto aumento de bifidobacterias que, como vamos a ver, van a ser esenciales en este proceso de diferenciación y maduración, ¿sí? Por lo tanto, las bacterias y el hombre van a generar una simbiosis. Esa simbiosis va a tener una relación de comensalismo y de mutualismo que las bacterias le van a dar un montón de beneficios a nuestro cuerpo y nosotros le vamos a dar también beneficios a las bacterias. A las bacterias le vamos a dar básicamente 2 condiciones. Por un lado le vamos a dar un lugar para habitar, que es el intestino y otros órganos de la piel, por supuesto, pero por otro lado también le vamos a dar el alimento, que es el moco intestinal, para que ellas se puedan desarrollar. Pero las bacterias a nosotros nos van a dar muchas más funciones, ¿sí? Como ahora las vamos a ver. Pero cuando esas bacterias, ese equilibrio entre el hombre y las bacterias se rompe, entonces ahí sobreviene un concepto que seguramente ustedes habrán escuchado, que es la disbiosis. Esta disbiosis no es otra cosa que la pérdida de determinadas características de la microbiota que va a dejar expuesto al individuo a mayor riesgo, no solo de procesos infecciosos, sino del desarrollo de otras enfermedades no comunicables, como el asma, la obesidad, las enfermedades autoinmunes, etc. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de funciones de la microbiota, vamos a tener que tener en claro que las bacterias en nuestro organismo, digo bacterias, pero en realidad son bacterias, arqueas, parásitos, hongos, ¿sí? Toda esta comunidad de gérmenes a nivel del intestino va a ayudar a digerir eficientemente y absorber nutrientes, va a mantener este equilibrio intestinal, va a estimular el desarrollo del intestino, va a mantener la función de la barrera como principal filtro para el pasaje de elementos que pueden y no deben ingresar a nuestro organismo, nos va a proteger frente a diferentes patógenos, pero sobre todo va a tener este crosstalk, esta conversación con el sistema inmunológico que va a ser esencial para modular sobre todo las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Si miramos un poco el desarrollo de la microbiota a lo largo de la vida, vamos a ver que evidentemente los gérmenes que van a ir poblando a nuestro organismo durante los primeros 2 años de vida van a ir cambiando. Pero lo que sí sabemos es que la presencia de bifidobacterias va a ser el elemento fundamental para el desarrollo de esa microbiota que, como ahora vamos a ver, debe cumplir absolutamente 3 condiciones. Debe ser diversa, debe ser rica y debe tener abundancia relativa. Estas 3 características son esenciales para que nosotros podamos decir que nuestra microbiota es sana. Cuando esas 3 características o alguna de ellas desaparece, sobreviene este aumento, ¿sí?, de diferencia entre simbiontes y patobiontes que va a generar, digamos, un proceso inflamatorio y por lo tanto una disfunción del sistema inmunológico con un aumento de respuesta proinflamatoria que eso va a repercutir de manera sistémica en otros órganos. Entonces, evidentemente, a nivel intestinal, cuando tenemos una disbiosis, podemos tener una repercusión a nivel de las enfermedades de la piel, ¿sí? Esto puede afectar directamente, ¿sí? Y se ha observado que ciertos componentes
de disbiosis intestinal, tanto en dermatitis atópica como en rosácea, estarían relacionados a un aumento del crecimiento de determinados gérmenes bacterianos a nivel del intestino delgado. Esto lo que se ha visto que cuando uno corrige esta disbiosis aparecería una regresión significativa de las lesiones cutáneas. Por lo tanto, hay tres teorías por las cuales se produciría esto, ¿sí? Por un lado, el concepto de síntesis de moléculas, que la microbiota intestinal parecería tener una capacidad muy importante para poder sintetizar moléculas con efectos tanto beneficiosos como negativos, que ellas podrían luego acceder a la circulación y afectar diferentes sitios del organismo, como sobre todo la piel, ¿no? También el concepto de las bacterias intestinales y la piel, que los cuales las bacterias podrían entrar directamente en el torrente sanguíneo a través de, por supuesto, una permeabilidad alterada, que es el concepto de leaky gut o intestino permeable, y ahí poder tener su impacto directo a nivel de la piel. Y por otro lado, el efecto inmunológico, que establece que cualquier intervención con bacterias probióticas en el desarrollo de eczema parecería ser necesario durante el periodo pre- y postnatal. Por eso se habla de un concepto de resiliencia inmunitaria, que es la capacidad que tenemos para poder adaptarnos a determinados cambios inmunitarios cuando hay una respuesta, una regulación de la respuesta inmunitaria que no sea del todo apropiada, ¿sí? Y esto un poco para mostrarles lo que es la microbiota del recién nacido y cómo se modifica cuando tenemos un parto vaginal, donde en 50% van a ser lactobacilos y bifidobacterias, frente al parto por cesárea, y cómo va a ser la colonización con estos gérmenes, ¿sí? En nuestra región, en Latinoamérica, el índice de cesáreas es muy alto, más del 40%, casi 1 de cada 2 chicos nace por cesárea, y esto es un dato preocupante, precisamente desde el punto de vista de la microbiota, porque va a tener un aumento en el riesgo de, básicamente, diarrea, obesidad, enfermedades alérgicas y diabetes tipo 1. Y en la leche materna también tenemos una microbiota, más de 200 especies y géneros, pero sobre todo tenemos una alta preponderancia del bifidobacterium, ¿sí? El bifidobacterium infantis coloniza el intestino del recién nacido en los primeros días y semanas del nacimiento. Es el género más abundante, entre el 40 y el 80% de la microbiota intestinal, y el primer mes de vida es el más crítico para poder establecer esa colonización, ¿sí? Por eso decimos que la presencia y abundancia de las bifidobacterias es un marcador de salud, ¿sí? ¿Cómo actúa el Bifidobacterium infantis? Generando menor cantidad de patógenos luminales, promoviendo la maduración de una respuesta inmune innata, controlando el mecanismo inflamatorio a nivel intestinal, disminuyendo la permeabilidad intestinal y produciendo unos componentes que son los ácidos grasos de cadena corta, básicamente el ácido butírico, propiónico y acético, que van a tener propiedades específicas en la modulación de la respuesta, ¿sí? Pero también tener en cuenta que no solo los probióticos, sino la mezcla y el adicionamiento de prebióticos a un producto puede tener efectos no solo a nivel del tracto respiratorio o el sistema inmunológico, o incluso en procesos infecciosos en el tracto genitourinario, como pueden ser las vaginosis o las infecciones urinarias recurrentes, sino un impacto directo a nivel del tracto gastrointestinal que, por efectos sistémicos, va a producir va a mejorar el equilibrio de la microbiota cutánea, ayudando a prevenir enfermedades de la piel, como hablamos anteriormente, la dermatitis atópica, el acné y la rosácea. El prebiótico, que no lo aclaré, no es otra cosa que el alimento para la bacteria. Por eso muchas veces se adicionan prebióticos a los probióticos para generar un sinergismo de acción frente a determinados eventos. Y los probióticos, es importante tener en cuenta, sobre todo en el área de ustedes, la dermatología, que podemos tener dos formas de administración.
una que es el consumo oral, o sea, ingerirlos, y la otra es la aplicación local a través de cremas, ungüentos y preparados de administración externa. Las funciones que van a generar son muy parecidas, tanto si uno los administra por vía oral como si los administra en forma tópica. Básicamente las funciones que yo ya les mostré en los otros slides, pero sobre todo el reforzamiento de la barrera intestinal, sobre todo cuando los consumimos por boca, ¿sí? Donde esto puede generar una mejoría de la microbiota y disminución del componente inflamatorio sistémico. Así que, para terminar y haciendo honor a los 15 minutos que me habían pedido, que no es poco que los pueda cumplir en hora, dejarles algunos conceptos. El primero es hablar que el desarrollo y la maduración del tracto gastrointestinal van a estar influenciados directamente por la microbiota intestinal, que esto es un proceso secuencial que comienza, clásicamente se decía, al momento del nacimiento, y hoy se habla, y es bastante discutido, que puede existir una microbiota a nivel del útero y del líquido amniótico, pero sobre todo tener en cuenta que esta microbiota va a seguir desarrollándose hasta los 2 o 3 años de vida. Se sabe que un niño que recibe más de 2 ciclos antibióticos antes del primer año de vida tiene una pérdida sustancial e irreversible de determinados géneros, de determinados filos bacterianos que no va a volver a recuperar nunca en su vida, ¿sí? Por eso la exposición microbiana durante el periodo postnatal tiene un impacto directo y sobre todo a largo plazo en el sistema inmunológico y en la salud del huésped. También entender que la composición y la diversidad microbiana va a estar conformada por factores del huésped que van a ser de orden no solo genético, sino también ambiental. Y ahí, como había dicho anteriormente, la dieta es la piedra angular con respecto a los factores que van a modificar la diversidad microbiana. Y también tener en cuenta que hay un vínculo entre la microbiota intestinal y las enfermedades dermatológicas, pero el mecanismo, si bien se cree, se postula y se entiende que podría estar asociado a un aumento de permeabilidad intestinal, todavía es un dato que tenemos que asociarlo y entenderlo en diferentes trabajos de investigación, y ahí es donde también uno tiene que, evaluar para poder lograr un mejor entendimiento de este juego que realizan estos dos tractos, tanto el digestivo como el dermatológico, con respecto a la aparición de enfermedades vinculadas directamente a la microbiota. Dejarles como último una agenda para este año, para noviembre del 2021, que es Microbiota Buenos Aires. Esto es un evento que venimos desarrollando ya hace 4 años y en el cual el año pasado fue absolutamente virtual. Tuvimos 16 disertantes nacionales e internacionales. Paula no tuvimos el honor de tenerla en el 2019, y esto es un poco también para que podamos entender y divulgar este fascinante mundo que es la microbiota intestinal. Así que muchísimas gracias, y bueno, te doy el paso, Paula, para que puedas seguir la conferencia. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a compartir entonces mi presentación y después daremos eventualmente lugar a preguntas, que probablemente haya muchas en YouTube. Por ahí alguien después se las puede alcanzar a Ali, por si hubiera preguntas. Bueno, la idea un poco es complementar esta presentación de Cristian. Tratamos de ponernos de acuerdo, y va a haber muchas cosas un poco similares. La idea es que yo hable un poquito de cómo la modulación del microbioma, tanto a través, como decía Cristian, tópico como a nivel oral,
puede colaborar en el manejo como otra herramienta más. Vimos en estas jornadas que hay múltiples charlas sobre dermatitis atópica, sobre manejo, sobre múltiples estrategias, que la idea probablemente, como cuando termine la charla, es un traje hecho a medida. Cada paciente va a necesitar distintos abordajes, y cómo contamos ahora con nuevas formas de sumar a este traje hecho a medida. Entonces, la idea es que yo hable un poquito de esto. Cristian ya mencionó, creo que el microbioma ya es un tema trillado, ya sabemos lo que es el microbioma, es este ecosistema formado por microorganismos, el genoma de estos microorganismos y del humano, y la interacción que hay entre ellos. Por esto se desarrolló el proyecto Microbioma, homólogo al proyecto Genoma Humano, para poder caracterizar a estas bacterias. Como dijo Cristian, no solamente son bacterias, pero a estos microorganismos en la salud y en la enfermedad, porque somos predominantemente, nuestro genoma está compuesto predominantemente por los genes de las bacterias, y un poquito, solo un 10% de nuestro genoma nos pertenece. Lo interesante es que este microbioma, como comentó Cristian previamente, no solamente está presente en el intestino, que sin duda es el más poblado, sino también en la piel, en la cavidad oral, en el tracto respiratorio y en el tracto urogenital. Todos aquellos que tienen una interfase con el exterior conforman o colaboran a esta biodiversidad, y también son susceptibles a perder esta biodiversidad. Así como Cristian mostró cómo se comportaba el microbioma intestinal a lo largo de la vida, también se comporta el microbioma cutáneo a lo largo de la vida, y no es lo mismo nacer por cesárea que nacer por parto vaginal, haber estado expuesto tempranamente a antibióticos que no haberlo estado, recibir solamente alimentación a base de leche materna que recibir alimentación complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma va cambiando, y probablemente se module el microbioma cutáneo junto con el microbioma intestinal. Pero lo más interesante de todo es que el microbioma, vi que Cristian puso, me encantó, un pequeño dibujito de una huella digital, que es un poco lo que queremos expresar con el concepto de microbioma. Es una huella digital o firma que caracteriza a cada uno de nosotros, y es nuestro segundo genoma. Pero la gran diferencia con el genoma propiamente dicho es que el microbioma es mucho más fácil de modular que el genoma humano. Entonces acá no podemos revertir en dermatitis atópica las alteraciones genéticas, las mutaciones, o tal vez sí a futuro, pero no actualmente. Pero sí lo que podemos modificar es el genoma del microbioma, es modificar el microbioma propiamente dicho, y así poder actuar modificando estas enfermedades. Por supuesto que ya se habló muchísimo sobre la dermatitis atópica, esta enfermedad inflamatoria crónica poligénica muy frecuente, que tiene múltiples causas, y en su fisiopatogenia hay factores genéticos, pero también gran cantidad de factores epigenéticos. Sin duda lo genético nos va a predisponer a que después distintas situaciones ocurran para gatillar en mayor o menor medida nuestra dermatitis atópica. Pero como ven en este gráfico, está la barrera cutánea y genes asociados a alteraciones en la barrera cutánea, pero también está acá el microbioma y después la inmunidad. Perdón, y acá también está el intestino, modulando también con este con este intestino permeable la dermatitis. Y hay muchos estudios al respecto de esto, de cómo actúa el microbioma en dermatitis atópica. Este es un estudio bastante antiguo, pero que me gusta mucho porque une dos conceptos. Antes se hablaba muchísimo del rol del estafilococo como una infección, entonces se hacían tratamientos proactivos con antibióticos, etcétera, pero en realidad probablemente el estafilococo lo único que hace es estar marcando algo, que es estar marcando esta pérdida de la biodiversidad. Porque este estudio lo que demostró es que este cambio en el microbioma muestra o precede este aumento del estafilococo con esta disminución de la biodiversidad, precede a los brotes de dermatitis, y esta mejoría en la biodiversidad
así, y disminución en la densidad de la proporción de los de estafilococos también precede a la mejoría del eczema. No porque el estafilococo sea necesaria, lo que no queda claro es que si es el estafilococo especialmente el que genera la patología, o es esta disminución en el resto de los microorganismos lo que hace que empeore o mejore la dermatitis, porque la biodiversidad mejora primero y luego mejoran las lesiones. Este estudio entonces lo que mostró fue esto: mayor proporción de Staphylococcus aureus durante el brote. Esto no quiere decir que entonces tenemos que ir a tratar con antibióticos a todos los pacientes con dermatitis atópica, porque en realidad, si bien lo que aumenta es el estafilococo, otros microorganismos como el epidermidis y el estreptococo y el corynebacterium necesitan estar presentes más por su biodiversidad que por la presencia de microorganismos. O sea, los microorganismos, los comensales, son positivos. Acá no estamos hablando, mi papá contaba hace un tiempo que él es neumonólogo y le tocaba hablar de microbioma. Yo siempre hablé en contra de las bacterias porque él se dedica a neumonía y ahora me toca hablar a favor. Exactamente. No es que existen bacterias buenas y bacterias malas, lo importante es poder tener una buena biodiversidad. Otro concepto importante en piel es el de biofilm. La presencia de los estafilococos productores de biofilm tienen un rol muy importante en dermatitis atópica. Como ven, hay múltiples artículos al respecto. ¿Y qué es el biofilm? El biofilm son comunidades microbianas sésiles y complejas, formadas por una o más especies bacterianas. Es muy importante el concepto de biofilm en úlceras, en dermatitis atópica, incluso en acné y probablemente en rosácea también, que están rodeadas por una sustancia polimérica extracelular que se adhiere a superficies biológicas. A mí me gusta poner Wakanda para la juventud de Black Panther, que tienen esta especie de cobertura invisible sobre Wakanda, que no permite que ingresen, en este caso, los antibióticos, los antisépticos, etcétera, y son a veces, y sirven para que las bacterias puedan protegerse un poco más. Al adherirse a la piel, el estafilococo forma estas películas o biofilms, que son comunidades de microorganismos que crecen embebidas en esta matriz de exopolisacáridos en un ecosistema particular, y tienen un rol entonces fundamental en la resistencia bacteriana, contra la inmunidad del huésped y contra los antibióticos. Son una verdadera barrera física contra los antibióticos. Por lo tanto, además estas bacterias generan a través del quorum sensing el biofilm. Por lo tanto, poder romper este biofilm es muy importante, a veces hasta más importante que el uso. Digamos, si yo uso antibióticos pero no puedo romper este biofilm, el biofilm nunca va a poder penetrar en las bacterias. Son entonces esta comunidad, como este slime que rodea, esto sería el biofilm, y estas serían las bacterias propiamente dichas. Son comunidades bacterianas que forman redes que permiten sobrevivir, aumentar su virulencia y tener mayor resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, el rol de este estafilococo productor de biofilm sería muy importante también en la perpetuación de la dermatitis atópica. Hay múltiples estudios que lo demuestran. Entonces probablemente una buena estrategia para modificar el microbioma de la dermatitis atópica para poder, es el uso de disruptores de este biofilm, como son el xilitol y el fernesol. El xilitol es un azúcar o un polialcohol natural que tiene acciones antibacterianas y principalmente acciones antibiofilm, y hay estudios que demuestran que tendría este xilitol un rol muy importante en la ruptura del biofilm en pacientes con dermatitis atópica. Nosotros hicimos un estudio acá en Argentina para evaluar la presencia de estafilococo productor de biofilm en las lesiones de niños argentinos con dermatitis atópica y detectar esta presencia de biofilm. Además, evaluar el efecto que el xilitol tenía, que ya había sido descrito, sobre estos estafilococos productores de biofilm en los biofilms ya formados. Evaluamos 34 pacientes con dermatitis atópica y lo que hicimos fue hisopar lesiones activas de eczema y evaluarlas a través de métodos convencionales
de cultivo, y después pero además de usar métodos convencionales de cultivo, también esto se hizo en vidrios estériles y fueron coloreados con técnicas de Gram y cristal violeta para observar los gérmenes y también el efecto del biofilm. Entonces, entre los resultados, el 88% de los niños tenían estafilococo aureus y el 100% de estos estafilococos eran productores de biopelículas. Como un segundo punto, se midió el score del biofilm, que había sido mucho mayor en los pacientes con dermatitis que en los pacientes testigo. Y lo que se evaluó entonces fue, además, cómo actuaba el xilitol en la dispersión. Una vez que ya estaba formada esta biopelícula, cómo hacía que esta biopelícula se rompiera, y se demostró que había una diferencia significativa en aquellos que estaban con xilitol versus el testigo. Entonces, lo que concluimos fue que las lesiones de dermatitis atópica estaban colonizadas por Staphylococcus aureus en la mayoría de nuestros pacientes y que todos estos estafilococos producían biofilm. Y además que el xilitol disminuía la formación del biofilm, pero en aquellos que ya formado biofilm, además reducía en un 50% la cantidad y producía la dispersión del biofilm. Por lo tanto, algunos productos tópicos con xilitol podrían colaborar en la modulación del microbioma. Además de modularlo desde el punto de vista tópico, también podemos, como mostró Cristian, la microbiota intestinal juega un rol muy importante en la salud de la piel, en el eje intestino-piel. También, como dijo Cristian, nosotros le proveemos a los microorganismos nutrientes y una vivienda, pero ellos nos proveen a nosotros de muchísimas cosas. Fortalecen la integridad intestinal, moldean el epitelio, colectan energía, protegen contra la flora patógena y también regulan la inmunidad. Hay un montón de artículos que muestran esta relación entre el intestino y la piel, y también especialmente hablando del eczema. Este estudio evaluó 50 niños con eczema versus 50 controles sanos, y lo que se hizo fue secuenciar las bacterias de la materia fecal para evaluar esta disbiosis o cómo se relacionaba las bacterias de materia fecal o el microbioma de los niños con eczema versus los controles sanos. Y si bien algunas diferencias no fueron estadísticamente significativas, como la riqueza bacteriana, la biodiversidad y la diversidad filogenética, sí hubo algunos resultados que mostraron diferencias cuando, por ejemplo, en el eczema predominaban los Clostridium, los Flavinofactors y algunos otros, y en los niños sanos los Acidaminococcus, el Clostridium 11 y el Haemophilus. Entonces, tenemos estrategias novedosas para el manejo de la dermatitis atópica. Tenemos que ir a enfocarnos a la alteración de la barrera, enfocarnos a la inflamación, cosas que hacíamos hace mucho tiempo, pero además ahora podemos enfocarnos a intentar modular el microbioma. Y las estrategias para tratar de mejorar o de restablecer la biodiversidad de nuestro microbioma pueden ser a través del trasplante de microbioma cutáneo. Se conoce hace mucho el trasplante de microbioma intestinal, que no les quiero contar cómo se hace porque no es muy agradable, pero el microbioma cutáneo es bastante más agradable. Modular el microbioma intestinal y también modular el microbioma cutáneo a través, por ejemplo, de la acción sobre el biofilm. Este trabajo lo que muestra es un poco parecido al que hicimos con el xilitol, cómo puede mejorarse este efecto del biofilm a través del uso del xilitol. Esta es una estrategia de modificación del microbioma cutáneo. Otra de las estrategias muy interesantes es el trasplante de microbioma cutáneo de pacientes sanos en pacientes con dermatitis atópica, y como esto, especialmente con la roseomona mucosa de individuos sanos, mejoraría, se trasplanta esta roseomona en individuos con dermatitis atópica, y eso demostró mejorar el eczema, tanto en ratones como en humanos. Esta sería otra estrategia. Aquí se ve cómo se trasplantó la roseomona de individuos sanos a pacientes con mejoría y que mostró ser seguro y efectivo. Y también, como dijimos previamente, cómo los
los probióticos o los simbióticos que tienen probióticos y prebióticos orales podrían también actuar en la dermatitis atópica. Este es un trabajo también de 2017 que lo que hizo fue evaluar sistemáticamente múltiples estudios con el uso de probióticos, simbióticos. Había distintas, se evaluaron 14 estudios clínicos con distintas técnicas. Cada uno de los estudios mostraba una gran dispersión en función de las características de los estudios, de la población y de qué se había usado. Había algunos estudios que tenían mezcla de simbióticos, otros tenían un solo probiótico, otros tenían probióticos de una cepa, otros tenían prebióticos, otros tenían solo un probiótico. Y lo que se demostró en este estudio fue que no había unanimidad entre todos y ningún trabajo utilizó la misma combinación o cantidad de bacterias. Por lo tanto, es muy difícil hacer un metaanálisis con estudios con distintos diseños. Pero sí muestran que existiría cierto efecto beneficioso de los probióticos prebióticos sumado a los emolientes y a los corticoides tópicos, pero este estudio no termina de definir cuál de estas combinaciones o de estos prebióticos solos sería mejor ni cuál beneficiaría más a otros. Entre estos estudios, uno de los que se analiza es el del efecto de este nuevo simbiótico, que es una mezcla, en realidad de múltiples, una mezcla de simbióticos para dermatitis atópica en este estudio randomizado y controlado. Y mostramos este estudio porque en este estudio lo que se evaluó fue esta combinación que tenemos hoy disponible en Argentina. El objetivo fue evaluar el efecto clínico inmunológico de este simbiótico, que es una mezcla de 7 cepas de bacterias probióticas y además fructooligosacáridos en dermatitis atópica, ya que sabemos que hay una relación entre el microbioma intestinal y el desarrollo del sistema inmune y la dermatitis atópica. Lo que se hizo fue un estudio, ya estoy terminando, ya terminó, ya estoy. Un estudio randomizado doble ciego controlado con placebo en 40 niños de 3 meses a 6 años y que recibieron o el probiótico, o el simbiótico, perdón, o el placebo por 8 semanas y se los fue evaluando basados en el SCORAD. Hubo resultados. Los pacientes tenían similares características en ambos grupos en el momento basal, pero hubo mejoría clínicamente significativa en el SCORAD en aquellos pacientes que habían recibido el simbiótico versus aquellos que habían recibido placebo. Y lo que concluye el estudio entonces es que hay una evidencia que la mezcla de estos 7 probióticos y los fructooligosacáridos puede mejorar clínicamente la severidad de la dermatitis en niños pequeños, pero por supuesto también dicen que se necesitan más estudios para confirmar este hallazgo. Entonces se randomizaron 1-1, pacientes que usaron simbiótico y pacientes que usaron el placebo. El simbiótico lo que contenía era 1 billón de unidades formadoras de colonias de este protexina, así se llama en Inglaterra, una mezcla de Lactobacillus casei, Rhamnosus, Streptococo, Bifidobacterium brevis, que es sumamente importante, y el Bifidobacterium infantis, del que ya habló Cristian, versus placebo en unos sobres que lucían similares 2 veces por día durante 8 semanas, y en las conclusiones entonces evidenciaron una evidencia clínicamente significativa entre aquellos pacientes que recibieron las cepas de los 7 probióticos más los fructooligosacáridos, por eso se llaman simbióticos, versus quienes no lo recibieron. Este es lo que tenemos ahora en Argentina, se llama Polimix, este simbiótico. Entonces, el rol del microbioma en la salud y en la enfermedad es un tema sumamente interesante en el cual hay cada vez más investigación, y especialmente por el rol de la modulación, cómo podemos modular el microbioma mucho más fácil, como dijimos, que modular el genoma, cómo podría jugar un rol en el tratamiento de las distintas enfermedades, pero todavía hay pocas certezas, ya que esto es solo el comienzo. Pero sí me parece sumamente interesante saber que en la actualidad contamos con una herramienta más. Todos nuestros pacientes con dermatitis atópica van a necesitar hoy un traje hecho a medida. No hay una receta de cocina que aplique a todos, no es un talle para todos. Las medidas generales sí son para todos nuestros pacientes, y después tendremos que considerar quién necesita o no necesita tratamientos tópicos, quién necesita o no necesita tratamientos sistémicos clásicos o tratamientos sistémicos más modernos, quién necesita o no necesita simbióticos tópicos y quién necesita o no necesita simbióticos sistémicos. Muchísimas gracias.